primer lugar, como es de rigor, agradecimiento extremo a todos los que han participado. Estupenda presentación. Paco, no sé si te llaman Paco, eres tocayo en todo caso. Estupenda presentación. Muchísimas gracias en primer lugar a la Escuela de Arquitectura y a la Universidad por esta oportunidad. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores, a nuestros una empresa como FIM. Yo sigo llamándole Italcementi, pero bueno, es un problema mío, en donde tengo tantos amigos y sobre todo una empresa que de alguna manera apuesta tanto por la innovación, que siempre es muy importante para los arquitectos. Muchísimas gracias a los Luises, porque sin vosotros tampoco, amigos del alma, que sé que se han movido, a todos los que habéis participado en esta exposición. Muchísimas gracias a los asistentes, a la vicerrectora, que no está, pero ya se la transmitiré, el director en su presentación, al alcalde. Yo creo que hay ciudades que están asociadas a un nombre, al margen de los partidismos, ¿no? Tenemos que ser justos, ¿no? No sé, Madrid se asocia a Tierno Galván, o no sé, o La Coruña, por ejemplo, no se podría entender sin Paco Vázquez, seguramente, y seguramente Málaga no se puede entender sin Francisco de la Torre, porque es un alcalde que yo creo que ha impulsado esta ciudad a niveles europeos, ¿no? De manera muy inteligente, no explotando solo los valores más elementales como pueden ser el sol o no sé qué, sino valores culturales, valores económicos, que son los que realmente dan sustento a la ciudad. Muchísimas gracias al alcalde por su generosa asistencia y su presentación. Y gracias a vosotros, como natural por venir. Yo os voy a hablar de optimismo. Es decir, sí, la arquitectura es optimismo. La arquitectura es esfuerzo, se han dicho estas cosas aquí, me repito, pero es así. La arquitectura es ilusión, la arquitectura es sufrimiento, nada que merezca la pena se obtiene sin sufrimiento. La arquitectura es intensidad, la arquitectura ha sido crisis, pero las crisis han existido siempre, en todos los órdenes de la vida, también en la arquitectura. Las crisis son buenas. Es verdad que ahora hemos pasado, ayer me enseñaban en el año 1964 un arquitecto tenía 160 viviendas de media por arquitecto, hoy tiene 0,6. Esto es verdad que es una crisis importante. Antes de la crisis estábamos en 10,5 de viviendas por arquitecto, es decir, tampoco era mucho más, bueno, sí, eran como 20 veces más. Pero quiero decir, se viven las crisis, pero la crisis también es estupenda. La crisis ha permitido, por ejemplo, entre otras cosas, que los arquitectos reflexionemos sobre lo que estábamos haciendo. Por cierto, la crisis de la que estamos hablando es una crisis solo coyuntural y económica. La crisis arquitectónica venía desde hace mucho tiempo, y luego podríamos hablar de esto. ¿Por qué estamos en crisis? Pues no porque haya habido una crisis económica, que también, que no hace más que abundar, sino fundamentalmente porque la manera de hacer arquitectura en España estaba poseída, entre otras cosas, de un sentido acomodaticio, con tantas obras públicas, etcétera, etcétera, que no pensábamos que esto se acababa, y si hubiera acabado a que no hubiera habido crisis. Por lo tanto, la reflexión respecto a la crisis responde a otros temas. Pero en todo caso, la crisis, ¿por qué ha sido buena? Pues porque ha generado unos mecanismos de búsqueda, de hacer arquitectura, de participar, pues que son muy distintos. Entre otras cosas, por ejemplo, hemos sido conscientes de que efectivamente la arquitectura es grupal y que el arquitecto no sirve a la arquitectura, o no es solo buen arquitecto aquel que abre un estudio y mañana pone un cartel y empieza a hacer proyectos, entre otras cosas porque no los va a tener. Seamos claros, pero ni aquí ni en el resto del mundo. Se ha corporeizado la arquitectura, son mecanismos de acceso distintos, pero hoy somos conscientes de que el proyecto es un proyecto grupal. Por lo tanto, que todos trabajando en la arquitectura y para la arquitectura son importantes. Nadie puede creerse que este proyecto o cualquiera de los proyectos que yo os voy a enseñar, aunque lleve mi firma, está hecho solo por mí. Está hecho por mis colaboradores, pero está hecho también por el arquitecto municipal o el arquitecto de la administración, que ha creído en ese proyecto, que ha pensado que era bueno para su ciudad y lo ha apoyado, lo ha trabajado, ha ayudado, ha hecho que el camino sea más fácil. Ese es también autor de ese proyecto. O el jefe de obra,
que gracias a Dios ya empiezan a ser arquitectos y no solo ingenieros o aparejadores, que también ha construido ese edificio, o tantísima gente que nos rodea, hablando del sector privado. Y ahora yo, antes hablaba, me acuerdo que iban consejero delegado y aparecía un ingeniero siempre. Hoy son arquitectos. Una cosa maravillosa. Ahora venía con Juan Domingo Santos y estábamos hablando del nuevo director de suelo en Metrobacesa. Y oye, este tío es estupendo. Es que fue alumno mío, yo le puse sobresaliente en proyectos. Dije, ¿te das cuenta cómo ha cambiado? Qué fantástico es esto. Que ya tenemos otros interlocutores. Por lo tanto, la crisis ha sido buena. La realidad a la que decía Paco es una realidad que nosotros tenemos que adaptar. Ha sido buena, entre otras cosas, porque cuando yo estaba en la Escuela de Arquitectura, a mí me formaron con un criterio de que solamente si montaba un estudio y hacía un proyecto, si ganaba concursos. Hoy no, vosotros salís con la posibilidad intacta de servir y hacer arquitectura sin tener que angustiaros, como nos angustiábamos nosotros, de que éramos unos tipos reconocidos o no éramos. No. A la arquitectura se le sirve desde muchos sitios y todos somos indispensables para que, entre otras cosas, se hagan proyectos como estos. ¿Qué os voy a decir? Pues estoy hablando de arquitectos, pero naturalmente hace falta voluntades políticas que sirven a la arquitectura, voluntades económicas que sirven a la arquitectura. Por lo tanto, no os angustiéis. Igual hay menos salidas como la que a mí me correspondía, pero es que yo acabé hace 40 años y los trenes que pasaban entonces eran distintos. Vosotros tenéis una enormes posibilidades de hacer arquitectura. Y hay mecanismos paralelos. Yo ahora voy a crear una escuela nueva después de 40 años enseñando. Nuestra fundación va a crear una escuela que se llama un Instituto Arquitectura y Sociedad para 45 estudiantes de todo el mundo, que después de acabar la carrera, como se aprende lo que se aprende, justo, pero todos, yo también aprendí justo, la vida empieza cuando acabéis la carrera, ¿eh? Cuando acabéis la carrera empezáis una larga carrera de estudio, de esfuerzo, por lo tanto, de ilusión, de ganas, de intensidad. Es un campo maravilloso el que está afuera, ser súper optimistas, y por lo tanto, bueno, entonces empiezan con una manera de enseñar completamente distinta. Y vamos a enseñar, por ejemplo, cosas que no, o que desafortunadamente se están abandonando en las escuelas, como por ejemplo, la historia de la arquitectura. La historia de la arquitectura es básico, es fundamental. Hoy, entre otras cosas, como hay una formación fundamentalmente visualizada, de imágenes que pasan rápidamente y tal, nadie se pone a pensar, solo miráis, pero no veis. La diferencia es que hay que ver, y ver significa sentido crítico. ¿Y cuál es el mejor sentido crítico? Está en la historia. Ya no hablo de la historia en un sentido conceptual, que por supuesto es importantísima, porque la historia se repite, sino incluso en un sentido instrumental. Cuando a mí me ponen a hacer un edificio nuevo, ¿dónde creéis qué es lo primero que queréis que hago? Mirar todo lo que han hecho los demás, que a mí me parecen bueno para aprender. Por lo tanto, la historia hay que reforzarla. La formación técnica, es decir, la construcción, es decir, la estructura. No somos escuelas de Beaux-Arts, no deberíamos ser. Todos los modelos de Beaux-Arts en el mundo han acabado convirtiendo a los arquitectos en simples asesores de fachada, y eso es algo que lo puede hacer mejor un diseñador gráfico. No somos diseñadores gráficos. La arquitectura es estructura, es músculo, es espacio, es sentido del contenido y la construcción, de la materialidad. Podemos discutir sobre muchas cosas de la arquitectura, pero la arquitectura es material sí o sí. Por lo tanto, el conocimiento en la construcción, claro, que habrá cambiado. Yo no enseño la construcción a mis alumnos de proyectos como hace 15 años. Yo soy consciente de que hoy es muy importante el papel de las industrias, mucho más que hace unos años. Y por lo tanto la enseñanza de la construcción igual es también enseñanza de los procesos de industrialización. Y por lo tanto, en este máster o en esta escuela de posgrado se va a llamar arquitectura e industria, que es muy importante. Pero hablo de otras enseñanzas que hoy creo, frente a algunas tradicionales que había que haber o que hay que intensificar, hay que introducir otras nuevas, y hay otras muchas que desaparecen. Por ejemplo, yo creo que los arquitectos tienen que tener un conocimiento importante de las ciencias sociales, o buena parte de las ciencias sociales, y hablo de economía, hablo de sociología, hablo de derecho. De todos estos proyectos que vais a ver, yo hace 20 años igual dedicaba a dibujar un 60% y a gestionarlos un 40%. Hoy igual tengo un 20% de tiempo para dibujar.
Y toda mi ilusión es tener más tiempo, más tiempo, más tiempo y rodearme por eso de equipos que me van haciendo otra parte, que es la gestión. Hoy se ha complicado mucho la gestión de la arquitectura. Dices, ¡qué desastre! Ya no hago. No, pues bueno, pues si no haces, no haces arquitectura. Pero si haces, tienes que ser consciente de que esa gestión es muy importante. Y tienes dos opciones. Que te moleste o decir, oye, ¿y el proceso de gestión? Pues igual es una fantástica oportunidad para hacer arquitectura. Palma de Mallorca es un palacio de congresos que ha tardado 10 años en hacerse. Se ha hecho durante la crisis, problemas económicos, tal. Esa es una lectura. Yo puedo estar enfadado, lo que he sufrido, sí, pero tengo otra lectura. He tenido muchísimo tiempo para investigar materiales, he tenido muchísimo tiempo para hacer cambios que eran fantásticos y el proyecto ha mejorado. Bueno, al final todos son monedas en la vida, tienen cara y cruz. Seamos optimistas y veamos siempre la cara, o la cruz al que le parezca que es mejor la cruz. En todo caso, quiero decir, hoy es un mensaje de optimismo. Y por ejemplo esa escuela nueva pues va a tener 3 líneas: arquitectura, economía y desarrollo, y vamos a dar clases de economía y de gestión. Arquitectura, tecnología e industria, porque hoy necesitamos un conocimiento de la industria. Yo hoy mis detalles constructivos no son míos, son negociados siempre con la industria y con los procesos económicos, obviamente con un objetivo, que es hacer la mejor arquitectura posible. Eso no cambia nunca. Lo que no va a cambiar es qué es la arquitectura, que es, entre otras cosas, que la gente viva mejor en mejores espacios, sean urbanos o sean privados, me da lo mismo. No nos olvidemos nunca, y de la dimensión social de la arquitectura, que es importantísima, es uno de nuestros fundamentos. Eso es así. Y la otra cosa es que hay una serie de principios indiscutibles de la arquitectura que tienen que ver con la belleza, etcétera, etcétera, con entender la realidad como un hecho positivo, como el mejor crisol para convertir. Y eso es así, eso no va a cambiar. Pero lo que sí cambian son las maneras de hacer, los instrumentos. Mira, en el Politécnico de Zúrich hay un laboratorio que nosotros queremos importar en esta nueva escuela, en el que yo he visto construir ya edificios de 8 alturas solo con robots, sin paletas, para que nos entendamos. Ni uno. Con un acabado perfecto. Dentro de 20 años veremos edificios muy altos construidos con robots. Y yo he visto esos edificios ya construidos, en el campo, en medio de Suiza. Es decir, bueno, obviamente no ha cambiado el fundamento. Tendremos que seguir haciendo edificios fantásticos para que la viva, según mi criterio, contextuales, etcétera, etcétera, ya. Pero es que la instrumentación ha cambiado. El mundo de la tecnología, no podemos seguir dando la clase de construcción como, pero no los fundamentos. A esto es a lo que me refiero. Por lo tanto, desde un punto de vista académico, tendría que haber una capacidad de adaptación a los procesos. Es más, no una capacidad de adaptación. Ayer decía, tiene que haber incluso una capacidad de anteponerse. Es decir, las universidades tienen que ser los centros de propuesta, de riesgo. Ustedes, que son jóvenes, que sois jóvenes, tenéis la obligación de equivocaros, tenéis la obligación de arriesgar. No hay nada más aburrido que un alumno, yo siempre que me presenta un proyecto justito, buscando el 5. Yo lo suspendo siempre, el que no tiene ningún interés. Sin embargo, el proyecto que me viene, digo, ¿qué proyecto? ¿Qué disparate? Es de 0. Le digo, no te lo voy a dar, el 0. Voy a esperar al siguiente, porque tú eres un tío que arriesgas, y estoy seguro que eres capaz de sacar 10. No os conforméis con la mediocridad, que eso es una... Pero ya no como arquitectos, sino como actitud vital. No hay nada más aburrido que el aburrido, que el que no arriesga, que el mediocre. No estamos en una sociedad de mediocres. O no deberíamos estar en una sociedad de mediocres. Hay muchos, pero bueno. Y tenéis la obligación. A mí, mira, yo tengo un hijo. Tengo una hija muy brillante, brillantísima. Y tengo un hijo, bueno, es que es un fenómeno, cariñoso, para el padre y tal, pero baguetas. Y yo me decía, ¿yo qué estudio? Y le digo, tú no tienes que estudiar más que una cosa que se llama aprender a pensar. Tú vete a la universidad, haz lo que quieras, pero con una actitud, que es la de ser crítico, la de no contentarte con lo primero, la de ir más adelante, aprender a pensar. Esto es lo que estamos perdiendo hoy. Hay muchos conocimientos, pero estamos perdiendo la capacidad de articularlos, de relacionarlos, que es cuando rozan estas cosas, cuando surge el pensamiento. Tú vete a lo que quieras. ¿Que quieres ser arquitecto? No pasa nada. Estudias historia, estudia historia. Tu padre luego en el estudio te hace arquitecto en 3 años. Pero bueno, un arquitecto es sensacional. Pero tú estudia historia.
tú vete a la universidad a estudiar, a aprender a pensar. ¿Cuál es el sistema básico de enseñanza hoy? Pues es este, ¿no? Es decir, un bachelor, los 4 años, y luego pues uno hace un máster, no sé qué. Vosotros estudiáis arquitectura el grado, y mañana decís, oye, yo es que quiero hacer un grado en economía, el máster. Bueno, pues vais a hacer, no, un grado, perdón, el máster, pues vais a hacer el máster de economía. No pasa nada. Lo único que no os podéis permitir es ser mediocres. Y el mediocre no tiene que ver con el conocimiento, sino con el espíritu, con las ganas de dar más. Esto es así. Y estos son los que triunfan, ¿eh? A mí me da, yo estoy seguro, me dice, no, ahora me dice, voy a hacer diseño industrial, y me voy a Milán, le digo, hombre, sensacional, una cosa fantástica. Dice, claro, porque es la mejor escuela, ¿no? Bueno, pues eso, ya está. Pues que Entonces, no sé si me explico, es decir, ir a buscar siempre un paso más allí. Porque eso es fundamental. La crisis es crisis, y ya no me meto en cuestiones sociales, económicas, que son lamentables, y eso es así, pero la crisis es algo que es una oportunidad. Esto no sé a qué tenía empezado y tal, pero yo tenía que hablar de los proyectos, ¿vale? Entonces, pero bueno, pero yo soy profesor, ¿no? Me interesan menos los proyectos, que os los voy a enseñar, y además ya me aburren porque los he visto, los he explicado muchas veces, y ahora lo que me apetece es el último que estoy haciendo, que por cierto es una silla, entonces ese es el que más me interesa. Pero os los explico, ¿no? Pero interrumpiré los proyectos, porque a mí me gusta hablar de estas otras cosas, ¿no? Es decir, yo estoy en la universidad para formar, para convencer, para ilusionar, si no, no sé, no... ¿Me explico? Bien. Vamos a hablar, en realidad podría haber elegido otros proyectos, pero he elegido los 5 últimos porque supongo que los otros pues los habéis visto y porque todavía me aburre más hablar de los anteriores. Entonces, os voy a hablar de 5 proyectos, cuando nos cansemos paramos y ya está. Son proyectos, hay 2 primeros proyectos que son de viviendas sociales. De viviendas sociales. La vivienda es un tema siempre importante en la arquitectura. La verdad es que durante muchísimos años yo empecé haciendo viviendas, como todos los arquitectos que acabamos, viviendas sociales y de concursos, pero bueno, luego ya pues empecé a hacer edificios de otro tipo y pues nadie me encargaba viviendas. Bueno, y no hacía. Y entonces, con la crisis, como ya no se hacían edificios, pues vino un tipo y me dijo, usted no hará viviendas. Y dije, bueno, ¿cómo que no hago viviendas? Yo he nacido con la vivienda. Claro que hago viviendas. Entonces hice un concurso, bueno, ganamos unas viviendas sociales, muy económicas, pero luego también hay un proyecto en Toulouse de viviendas también sociales. En general, os diré que los proyectos de vivienda a mí no me interesan y no los hago. La única condición, que no es una condición, es la única cosa que digo, oye, esto es lo que me gusta, es cuando puedo ordenar el espacio público. Es decir, en realidad la vivienda tampoco es tan difícil. Hay 200 millones de tipologías ya hechas, de tipos que podéis ir y copiar, en función de la profundidad, en no sé qué, no sé cuántas, pues hay. O sea, tú vas y tienes, hay libros incluso clasificados, vivienda de doble orientación, no sé qué tal, bueno, lo tienes todo. Entonces, en realidad, ¿cuál es el proyecto de la vivienda? Ya digo, es aburridísimo ver tipos y tipos y tipos. En realidad, si tú analizas, por ejemplo, en este momento en Europa, casi todas las viviendas que se están vendiendo en Europa son viviendas que son la cocina, las instalaciones y el resto del espacio libre, y que cada uno se lo organice como quiera. Llegaremos a esto y rápidamente. Yo, de hecho, los tipos que elijo son tipos en los que pienso que van a tirar los tabiques y ya está, y se van a quedar con los núcleos de... alguna de estas viviendas, si yo me la comprara, llegaría y diría al constructor, no me haga esto, ya déjenme el espacio y ya me organizo yo. Pero ¿qué es lo más importante de la vivienda? Como casi todo en la arquitectura, el espacio público. El espacio público, la calidad del espacio público, por lo tanto la ordenación de la vivienda, es aquello que lo cualifica, que hace que tenga un valor añadido. La vivienda social más humilde, con una fantástica ordenación y un fantástico espacio público, es la más rica. Mientras que hay otras... Por lo tanto, el problema de la vivienda, como proyecto arquitectónico, está en el problema de la ciudad. Está desde el planeamiento. Un planeamiento que cuando se hace tiene que tener en cuenta la vivienda. Es decir, lo que cualifica a una vivienda es el espacio público.
Entonces, si a mí me viene diciendo, mira, tienes que hacer, bueno, una torre igual sí, pero porque una torre es una cosa muy especial. Pero ahora, por ejemplo, en Oviedo me dicen, usted tiene que hacer este mazacote. Digo, bueno, ¿y? Estas son las sanciones obligatorias, por fuera y por dentro ya. ¿Y yo aquí qué puedo hacer? Aparte, es que no me necesita. Llame a, no sé, un comercial que le organiza las viviendas, yo qué sé. Si quiere las fachadas, tal. No, el espacio público, por lo tanto, es fundamental. Y los dos proyectos que vamos a ver son proyectos, por ejemplo, uno de ellos, que fue Premio de Arquitectura de Madrid, que ha costado 610 euros el metro cuadrado. ¿Qué es lo que está estudiado? Lo que está estudiado básicamente es la industrialización. ¿Qué es lo importante de una vivienda, aparte del espacio público que os he dicho, que es lo más? Pues cómo se abre al exterior. Y entonces pues hay que hacer huecos buenos, grandes, generosos, que entre la luz, 1,40 por 2,10, y además que tenga unas persianas de estas suizas que te permiten graduar la luz. Porque todo esto es muy caro, en 610 euros no entra. Pero si los 1.282 huecos son todos iguales y los fabrica una empresa que es de estas adscritas a los coches, pero que te hace pla, pla, pla y te viene con unos módulos que plom, ya te vienen montados, los aplicas, pues tienes un hueco estupendo y tal, y haces economías de escala, que es lo que realmente es la industrialización. Por lo tanto, tenemos que trabajar, fijaros, en todas estas cosas, trabajar con la industria. Yo llamo a la industria para poder hacer unas viviendas de 630 euros el metro cuadrado, y me ahorro y me permite hacer espacios públicos, piscinas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, estos son los dos proyectos de la vivienda. El primero es un proyecto de viviendas en Toulouse. Bueno, está en el noroeste de Toulouse, como podéis ver, y aquí está las pistas de pruebas de Airbus. Es decir, la mayor parte de estos que van a utilizar estas viviendas son viviendas, el equivalente son viviendas sociales, pero van a ser sobre todo ingenieros jóvenes, gente que trabaja en estas enormes instalaciones de los Airbus. Es muy bonito ver salir los Airbus 380, como despegan y tal, y claro, dices, bueno, esto de la arquitectura es una broma al lado de esto, ¿no? Porque en el fondo ver tú este cacharro enorme que se levanta, y tú pensando en una pijada de un detalle de la fachada, pues no sé, hay que ser un poquito humildes, ¿eh? Los arquitectos tenemos un poco humildes, porque nos creemos un poco la mamá de Tarzán y en realidad no somos ni la mona Chita, porque ves elevarse todo esto, que encima ves cómo los traen en trozos, los ensamblan con décimas de milímetro. Bueno, es una cosa muy bonita. Bueno, pues aquí teníamos que hacer, y fue un concurso. Esta es la zona, exactamente la ampliación de esta ciudad, digamos, satélite en Toulouse. Aquí están ya todos los centros de Airbus, y nosotros teníamos esta parcela, una parcela que lo que hicimos fue básicamente organizarla. Teníamos una serie de programas de viviendas. No me voy a extender en la descripción de la vivienda porque no sé si tiene mucho interés, simplemente había una parte de viviendas unifamiliares que pedían una serie de residencia colectiva, y todo el proyecto se organizaba. Había una guardería que había que hacer, una serie de elementos comerciales, podía haber vivienda en planta baja, y nos parecía muy importante todas lo que eran las interconexiones de los distintos espacios, ¿vale? Esta es la vía, este es un parque muy bonito, y esta es la vía del tranvía que comunica con el centro de Toulouse. En este parque era muy importante, por lo tanto, estas relaciones visuales. El edificio se configura con una escala relativamente reducida. Preferimos ocupar más la parcela, pero hacer una altura relativamente pequeña, de tal manera que además las cubiertas de los edificios se convirtieran siempre en jardines, en terrazas, mirando a ese parque central que es tan interesante, ¿no? Los tipos de viviendas son muy sencillos. Como decía, hay un núcleo de escaleras que nos permite toda la fachada, o casi toda la fachada de los edificios exterior, la que da a los parques. Y esto no es una decisión de tipo, es una decisión fundamentalmente de relación con el espacio público. Son espacios abiertos, por lo tanto, digamos que los vestíbulos que normalmente suelen estar cerrados, en este caso son estos vestíbulos abiertos al parque. La gente sube a la tercera planta, da a la fachada, y desde la fachada va andando y se comunica con las distintas partes del edificio. Este es el resultado. Aquí veis el tranvía, este parque estupendo, como todos estos se convierten, estos hastiales, en balcones y en zonas ajardinadas de las propias viviendas. Hay una variedad tipológica muy interesante, y estos son en realidad los pasos que conducen, los corredores que conducen a las viviendas, ¿no?
aquí se puede ver, están cerrados y estos son simplemente una madera pintada con el mismo color que se utiliza para el antióxido de los barcos, porque encontramos allí un pintor, que era esto también muy económico, a pesar de todo en Francia la construcción es más cara, y fui un día a la de esto, no sé cómo coincidió, le pedí esto, y dice, esto nos ha sobrado de unos barcos, pues entonces me los llevo a buen precio y pintamos esto. Bien, detalles constructivos, y aquí podéis ver que a pesar de tener esta visión perimetral, naturalmente existen siempre esto que a mí me parece muy importante, las relaciones entre espacio interior y espacio exterior. Se construye con una chapa de aluminio tipo mini onda, y estos son elementos que hacen también de control solar, etcétera, etcétera. Estos tránsitos de las zonas comerciales a los interiores, estas son las entradas de los portales, y los portales se sube y aquí se accede, ¿verdad? Esto, al portal subes, esta es la parte más importante para mí. Tú llegas aquí y tienes las vistas siempre al parque, ¿no? Esto en España, por ejemplo, pues no se podría, no sé, no cumpliría no sé qué, yo qué sé. Pero allí es verdad que una de las ventajas de trabajar en Europa es que tienes una enorme libertad. Hay dos normativas que tienes que cumplir, que son las de minusválidos y un tema de ventilaciones y tal, y todo lo demás prácticamente es de una libertad enorme, que eso es muy de agradecer. Bueno, el otro proyecto es un proyecto que está hecho en Madrid, en Valdebebas. Esto es Madrid, obviamente. Valdebebas, como sabéis, este es el aeropuerto de Barajas, es uno de los nuevos desarrollos, probablemente el desarrollo más importante o más conocido urbano de Madrid, está hacia el noreste, y aquí teníamos que hacer en esta parcela, era esta la parcela exactamente, dando al parque, y aquí está lo que iba a ser la Ciudad de la Justicia. Aquí ya está el aeropuerto de Barajas. Bien, aquí una vez más yo tenía esta parcela y tenía la posibilidad de organizar esta parcela. Es decir, podía haber haber cogido el edificio, haberlo hecho todo perimetral, con un espacio interior, o bueno. Aquí teníamos una parte de vivienda social, de VPO, debajo, y luego había una parte de vivienda libre. Nosotros lo que propusimos fue que las viviendas libres fueran en estos 3 pequeñas torres, y la vivienda social se agrupaba en esta forma en L, de tal manera que aquí no había edificación propiamente, sino que aquí se concentraba toda la superficie comercial, de tal manera, y esto era importante, que se convirtiera en una suerte de oferta al barrio. Aquí va a haber un pequeñísimo centro comercial, fundamentalmente de tipo restauración, etcétera, dando a una plaza, que es esta plaza, que es era de propiedad de los vecinos. O sea, esto se podía haber cerrado completamente, pero esta es una plaza que, siendo privada, nos parecía muy importante que tuviera la consideración de pública, en la medida en que servía de espacio de recepción de todo el conjunto. O sea, por lo tanto, esto es muy importante en la arquitectura, y cuando hagáis... Es decir, los proyectos se pueden leer desde muchas maneras, pero hay una manera que a mí me gusta muchísimo, como que es... un proyecto es la transición entre lo público y lo privado. Es decir, vosotros habéis visto, por ejemplo, en la historia de la arquitectura, si la analizáis, como se hace ahora mucho los estudiantes, que a mí me pone enfermo, un proyecto de, ¿tú por dónde entras? No, por aquí, y hay una puertica que abres la puerta y estás dentro del edificio. Esto es una barbaridad. Es un ejemplo de cómo aquellos elementos tan fundamentales de la arquitectura y permanente, por ejemplo, el llegar, ¿cómo llegas a un edificio? ¿Cómo cruzas a un edificio? No cómo abres una puerta y entras. Es decir, el acceder a un edificio ha dado lugar a eventos tan importantes de la historia de la arquitectura. Todo el barroco es como llegar, o Miguel Ángel cuando hace la escalera, es como una escalera que se convierte en una pieza de la arquitectura. Por eso cuando acabéis la carrera y vengan los vecinos, oye, que me han encargado un portal, cuidado, un portal puede ser una obra maestra de la arquitectura, infinitamente mayor que cualquier edificio de Coljas o del que queráis, ¿eh? No hay obra pequeña, hay arquitecto pequeño. Arquitectura pequeña, nunca. Cualquier obra, por menor que sea, puede ser fundamental. Por eso, la entrada a un edificio es una cosa verdaderamente importantísima. Yo, no sé aquí, pero mis alumnos, ¿de dónde está la entrada? No, aquí la puerta, ¿no? Es que, mira, Rafael Moneo dice 2 cosas que es muy importante. Pero una, en términos instrumentales, si tú colocas bien la entrada y las escaleras de un edificio, el 90% del proyecto ya está conseguido. Pero claro, hay que saber colocarlas. Y tiene que ver mucho con muchas cosas, entre otras cosas con la cultura exterior. Pero hoy
Vivimos en un edificio, entonces, porque es que incluso el no controlar la entrada significa no controlar cómo se relaciona el edificio con la ciudad. Por ejemplo, otra cosa, a mí mis alumnos, yo hay un plano que obligo siempre, y que si no está, no corrijo el proyecto, que es el plano de urbanización. Importantísimo plano. Pero la gente, no, plano de situación. No. Ese ya me lo sé, esto no hace falta mucha historia. Plano de urbanización, es decir, cómo toca el edificio el suelo, las patas del edificio. Porque ahora se pasa del plano de situación a la planta baja. Ya, ¿y qué pasa alrededor? Cómo se llega, cómo se toca, cómo es la urbanización, cómo se accede. Es decir, el plano de urbanización es el más importante. Ir apuntando todo esto, porque esto es muy importante. Entre otras cosas porque es el que hace de manera física, ya no de manera intelectual, conceptual, que es muy importante, lo que hablábamos antes de la relación con texto, pero esa relación física del edificio con la ciudad. El edificio no deja de ser un último estadio privado de la ciudad, por lo tanto, la graduación entre lo público y lo privado es una de las razones y de los fundamentos más importantes para hacer arquitectura, buena arquitectura. Bueno, esto no sé qué tiene. Sí, bueno, tenía que ver con que hicimos, por lo tanto, esta plaza es una plaza que pudiendo haber sido cerrada, no sé qué tal, pues le convencimos al... Bien, esta es la ordenación que nosotros presentamos para el concurso, con un espacio interior a su vez muy importante, un espacio interior ajardinado, de piscinas, etcétera, compartido entre las viviendas libres y las viviendas sociales. Bueno. Entonces, esta es una imagen interior, bueno, no me voy a entender, y esta es la solución. Aquí lo que hicimos fue, esto es lo que se ha convertido ahora en un centro de restauración, con esta plaza, estas son las calles perimetrales, el acceso principal al conjunto, que es y este es el interior de esos espacios con sus piscinas, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, fijaros que para 630 euros metro cuadrado, ¿cómo se consigue esto? Pues recurriendo a la industria y al sentido común es muy importante. Los arquitectos tenemos que conocer. Dibujar un proyecto bonito no es un problema gráfico. Es un problema, primero, conceptual y luego es un problema de conocimiento. Es decir, antes os decía que se arriesgarais, pero cuidado, el riesgo sin conocimiento y sin esfuerzo es temeridad. Yo lo que quería decir es que os arriesgarais después de trabajar, estudiar, aprender e interesaros. Porque si no es temeridad. No confundamos riesgo con temeridad, que es distinto. Entonces, ¿aquí qué pasaba? Bueno, pues yo tenía que hacer huecos. El material, decía, bueno, este es un material que es relativamente caro. ¿Pero por qué es caro? Porque las dimensiones, porque los cortes, etcétera. Y entonces dijo, oye, la manera de aprovechar, como del cutico, en Navarra se dice, del cuto se aprovecha todo, hasta los andares, supongo que aquí es lo mismo, el cuto es el cerdo. Pues aquí lo mismo, es decir, para que cualquier trocito de pieza la pudiéramos utilizar, utilizamos dimensiones de 30 centímetros y no hay desaprovechamiento. Esto en primer lugar. Por otra parte, las piezas buenas o malas da igual, porque las mezclas y quedan. Y por otra parte, los huecos eran unos huecos todos iguales, unos huecos, cuidado, con las persianas Gradermetic, vosotros no lo sabéis, pero los profesores saben, que son unas persianas muy caras y muy buenas, que entre otras cosas permiten la gradación. Entonces amigos míos me dicen, pero esto no te ha salido por 600... Sí, ha salido. ¿Sabéis por qué? Porque hay 1826 huecos, 1286 huecos todos iguales. Un hueco bueno, de 1,40 m por 2,10 m, mucha luz, y a su vez con una persiana. Y estos huecos venían montados de fábrica, plom, 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 y se montó muy rápido, con una buena carpintería, etcétera, etcétera. Es decir, no hay que gastarse en tontadas. Todos los edificios que hay alrededor, yo digo, qué feos son. Oye, tienen 200 detalles distintos. Y uno le sale un balcón, al otro le mete no sé qué, y al otro no sé cuánto. Pero este arquitecto más le valía haber cogido una goma de borrar. Porque si estamos haciendo viviendas sociales, lo que tenemos que hacer es un buen espacio público y una buena calidad. ¿Cómo es la distribución por dentro? Pues mira, es que a mí me da igual. Ya sé que no me da igual, estoy exagerando. Pero, quiero decir, pero se resuelve en una mañana. Bueno, en una mañana, en una hora. Lo otro es, sin embargo, estar con el tío de la industria, con 10 industrias. ¿Cómo fabricas esto? ¿Cómo enganchas esto para que luego el aislamiento entre no sé qué y la impermeabilización tal?
Eso, para conseguir un buen hueco y una carpintería con unas persianas de lujo a poco precio, eso sí que es arquitectura. El hacer una distribución, eso es muy fácil. ¿Vale? Bueno, aquí veis, y le dieron el premio de arquitectura de Madrid. Bueno, y de hecho es la única obra que voy yo, y llama al portero enseguida al presidente de la comunidad y tal, bajan, todos me saludan, me invitan a comer. Bueno, soy un héroe. Aquí, en otros sitios no. Bueno, y este es un proyecto completamente distinto, cambiemos de escala y de concepto. Es un proyecto de intervención en el patrimonio, todo es intervención en la ciudad o en el paisaje, pero de manera muy directa. Se trata del Museo de Bellas Artes de la ciudad de Oviedo. Bien, esta es la Catedral de Oviedo. Como sabéis, Oviedo es, en términos históricos, es una ciudad importantísima, pero también en términos urbanos y en términos de calidad arquitectónica. Esta es la catedral gótica, una de las catedrales más bonitas de Europa, del gótico, y aquí está cuajado de edificios muy significados. Bueno, el Museo de Bellas Artes de Oviedo estaba fundamentalmente formado. Hay que decir que la colección del Museo de Bellas Artes de Oviedo es la cuarta pinacoteca de España. La primera es bueno, está entre la cuarta y la quinta, ahí hay discusiones. La primera es el Museo del Prado, la segunda es Thyssen-Bornemisza, la tercera es el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la cuarta o quinta está entre el de Bilbao y el de Oviedo, porque tiene todo el legado de la familia Massabeu. Y ahora está, yo creo, la cuarta porque acaba de recibir un legado increíble de Arango, que es un riquísimo mexicano, pero de origen de Oviedo, y que ha dado con una colección increíble y ha dejado 60 cuadros de impresión. Pero bueno, estaba ocupado básicamente por este palacio, que es el Palacio Beldaña, y un palacio barroco muy interesante que había sufrido una transformación realmente poco interesante durante los años 60. Cubrieron el patio es un patio barroco muy interesante. Después ocuparon esta casa, que era una casa burguesa, de las casas burguesas buenas, y que estaba separado del palacio. El palacio estaba exento, y ampliaron esta casa haciendo y luego hicieron un edificio que era sencillamente una porquería, aquí pegado, llenando esto, ¿no? Y entonces el Ayuntamiento de Oviedo, el gobierno, mejor dicho, de Asturias, compra todas estas casas. Todas son casas distintas, estrechas, se pueden ver, estrechas con una profundidad, y dice, aquí vamos a hacer la ampliación del museo, una ampliación que requería salas, etcétera, etcétera. Nosotros, en un momento determinado, en el concurso, nos daban la opción de derribar todo, es decir, no había por qué conservar esto. Pero claro, yo me encuentro con una responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, desde luego tengo que derribar todo el interior, que estaba todo derruido, además eran casas de adobe, no tenía mucho interés, y por otra parte la exposición de Bellas Artes requiere unas distancias en las salas, etcétera, que hacía que esta estructura fuera imposible adaptarla al programa. Pero las fachadas tampoco es que fueran especialmente interesantes, pero claro, yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Mantengo todo el lienzo de fachadas? Hay un tema muy complicado para un arquitecto, es decir, que mantener solo la fachada, ¿qué hago dentro? Es decir, es un tema delicado, ¿no? Evidentemente, si mantengo la fachada como reconocimiento, precisamente, no al valor histórico arquitectónico, sino al valor histórico urbano de lo que es el lienzo de las fachadas, me encuentro con que en realidad tengo un vestigio arqueológico, que es la propia fachada. ¿Cómo intervengo sobre esa fachada? No puedo pegarle una estructura, es muy complicado. No puedo hacer fachadismo. En fin, me estaba metiendo en un camino difícil, pero a su vez era consciente de que yo no podía cargarme exactamente de esta, que es una de las calles históricas más bonitas de la ciudad, cargarme toda esta esquina. En términos digamos, de memoria histórica, bueno, no sé, me gusta la palabra, de memoria, la han manipulado tanto, de memoria urbana, ¿no? Bien, por lo tanto, y sin embargo decidí que lo hacía. Y entonces, en realidad, el proyecto es cómo todo esto, bueno, naturalmente hubo otras decisiones, como es derribar todo esto
y hacer un pequeño edificio estrecho, que estamos haciendo ahora, liberando la fachada del antiguo Palacio Barroco, y esto sí que queda cubierto, pero queda libre. Se derribó este añadido y simplemente se conecta con un puente y se abre también esto, ¿no? Pero esto son cosas que estamos haciendo ahora. El grueso era esto, ¿qué hago con esto, ¿no? Entonces, en un momento determinado decidí, bueno, esta es la fachada histórica, no me queda más remedio que, una vez más, el tema del acceso, de cómo se llega, diluir el límite. Esta es la calle, pero la calle, ¿por qué no entra la calle hasta el interior? Y entonces lo que ocurre es que esta fachada verdaderamente queda exenta como una reminiscencia arqueológica. Y lo que hago es entrar. Y por lo tanto ya no hay una calle, sino hay una calle y un trozo del edificio, un tránsito. Y esto es fachada histórica, mechanical facade y facade. Oh, perdón, que tonto soy. Fachada histórica, fachada mecánica, porque hago una fachada que es esta, que tampoco podía ser una fachada, no podía estar compuesta, porque la gran composición es esta, la histórica. Entonces lo que hago aquí es una fachada muy gruesa de 1 metro, donde meto todas las instalaciones, todos los tubos. Es una fachada que está ciega, no, ya la veremos. Y aquí van todas las instalaciones y toda la estructura que alimentan toda la nueva intervención. Aquí se puede ver cómo sustituyo el edificio viejo, hago uno nuevo, dejando un espacio para que se vea el Palacio Barroco. Aquí también se recupera el espacio entre los dos y se hace simplemente un puente, ¿no? Este es el edificio que había y este es el barroco que también se está haciendo ahora. Por lo tanto, lo que veis en negro son instalaciones. Entonces, se hace esa fachada. Y esta es la imagen. En realidad, la segunda fachada es una fachada recubierta, hecha con un vidrio, de estos vidrios de hace 50 años, es un vidrio labrado, que tenían nuestras madres o nuestros abuelos en esos, ¿os acordáis de esos vídeos que, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero de estos que cerraban el comedor y eran vidrios texturados, labrados, ¿no? Que eran preciosos, que eran vidrios de estos que algunos en corte de diamante, otros que tenían como incrustación, vamos, eran vidrios labrados, eran vidrios casi fundidos, ¿no? Que eran muy bonitos, algunos preciosos. Bueno, eso se ha perdido. Entonces esto lo recuperamos, hicimos toda esta fachada así. Pero además es una fachada, aquí podéis ver lo que se conserva, o sea, por lo tanto esta es la gran primera decisión, que es una decisión urbana, ¿no? Todos los lienzos se conservan, excepto uno, que sencillamente era de adobe y se cayó y se sustituyó, pero la fachada, la calle mantiene sus dimensiones. Y en el interior aparece esta fachada, que es de 1 metro de espesor, que está cuajada de instalaciones, y esto en realidad es ese vidrio. Un vidrio que lo que hace es reflejar el intradós de la fachada urbana, que está pintada de un color albero, y entonces lo que ocurre es que con la luz, estamos hablando de una luz del norte, por lo tanto no es como esta luz tan maravillosa que tenéis aquí, es otro tipo de luz maravillosa, pero es una luz que nunca va a dar una gran intensidad. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que al reflejarse, esto va recogiendo los tonos de la fachada histórica, que va cambiando con el día y con la luz. Y por lo tanto, la expresión formal de esta fachada no es tanto per se, cuanto por ser reflejo de la fachada histórica. Es decir, no es solamente hacer un edificio en el que conservo la fachada exterior, estamos hablando realmente de una intervención urbana de calado, ¿no? Que hay veces que esto no se entiende muy bien, porque ahora mismo las publicaciones ponen imágenes, pero cuando vinieron los del Riva lo entendieron muy bien, ¿no? Por eso le dieron el Premio Internacional del Riva. Entonces, aquí podéis ver las texturas que va adquiriendo ese lienzo interior, ¿no? Y, naturalmente, entre esa fachada muda per se, muy expresiva en términos de reflejo del exterior, y la fachada exterior está el propio acceso al edificio. Como es natural, el acceso al edificio forma parte de este espacio, porque en realidad la calle, la gente pasa y entra por aquí. Por lo tanto, este espacio de aquí es una prolongación de la calle, ¿no? Aquí se ve, bueno, esta es un dibujo, digamos, constructivo para entender esta fachada que decíamos mecánica, que incluso, por ejemplo, todo esto, para no tener pilares, está colgado de las vigas, de estas vigas que van haciendo las cubiertas para obtener luz natural y que apoyan en esta fachada. Lo podemos ver. Y luego, aquí constructivamente se entiende muy bien, ¿no? La fachada histórica, la fachada mecánica cuajada de hierros, que va forrada luego de ese vidrio, perdón, aquí apoyan todos los elementos estructurales, e incluso estas slabs, ¿cómo se llama? Forjados,
cuelgan directamente de aquí, por lo tanto veremos aquí que no hay pilares. Bien. Antes de entrar voy a hablar de cómo se organiza el espacio interior, que es la segunda gran idea. Y el espacio interior es muy sencillo, no es más que entender lo que es un patio. Lo que pasa es que este patio, que es este espacio, se convierte en un patio distinto. No es tanto un patio cuanto un pozo de luz, que es distinto. Y por lo tanto un pozo de luz adquiere una condición mucho más abstracta. Los pozos de luz, que por otra parte establecían una relación metafórica muy bonita con los pozos de las minas asturianas cerrados, que no tienen luz. Y yo le decía al presidente, no, vamos a hacer un pozo en el que además entra luz. Entonces, por lo tanto, un pozo ya es una pieza muy abstracta, no es un patio. Y nos permitía jugar con esa idea de la abstracción, de la luz, y que es así, ¿no? Como aquí esto estaba abierto a otros patios residuales que quedaban entre las alineaciones del edificio y edificios existentes muy feos, lo que hice fue que la luz nunca permitiera ver lo que pasaba detrás, sino la luz entrara casi como en un espacio sacro, como en unas hornacinas que veremos ahora. Bueno, una vez que hemos entrado, cogemos la escalera, pero aquí todavía no ha empezado el edificio. Esta es la fachada final del edificio, o la tercera capa de la fachada gruesa del edificio. Es verdad que entramos a la planta baja, aquí también encontramos arqueología, y por lo tanto se abre un hueco en esta fachada para que se vea la arqueología, pero en realidad subimos por aquí, esta es esta fachada de 1,20 m, algunos huecos aparecen, pero fundamentalmente es una fachada ciega, y accedemos finalmente a lo que es el propio museo. Aquí se puede ver muy fácilmente, ¿no? Y a mí me gustaba que desde aquí tú puedes ver las distintas capas de la historia. Por un lado está la fachada de enfrente, la fachada histórica, el espacio intermedio, la fachada mecánica, el espacio, digamos, de escalera que puede entenderse como continuidad de la calle, y finalmente llegamos al interior y a las zonas de exposiciones, articuladas en torno a este patio, a este pozo de luz, ¿no? Que es este pozo de luz, es decir, que recorre todo el edificio y que va a permitir proveer a las plantas intermedias y también dentro de la profundidad de la planta de mucha luz a las distintas salas. Hay una cosa muy bonita, y os decía antes de las referencias, si uno va a visitar el Instituto Británico de Louis Kahn en New Haven, al lado de Yale, se da cuenta, tiene esas plantas con unos patios, que lo bonito de esos pozos de luz es que te permiten ver todas las salas de exposiciones. A mí me gustaba esta idea de que, estando yo aquí, desde cualquier balcón que me asomo, veo todo el museo, y esto es importante. Pero la manera de entrar la luz en este patio era, en este pozo, de la manera, por un lado teníamos el gran lucernario central, el pozo acaba en un lucernario, y por otra parte teníamos algo que a mí me gustaba, que era esta entrada de luz de estos patios, ya digo, de límite con los edificios muy poco atractivos que habían quedado ahí con esas traseras, pero que me permitían entrar luz. Entonces se crea este volumen con este prisma inclinado que cruza un espacio desde el que se baja, se accede aquí en la planta baja y se baja, voy a ver si podemos, aquí se puede ver. Es decir, el acceso yo lo tengo aquí, ¿vale?, a este nivel. Sin embargo, bajo esta escalera, que es esta, puedo subir por esta escalera a todas las plantas, aquí hay una comunicación con el edificio, pero bajo también a este gran espacio, que es además, este patio de luz es el lugar de exposiciones temporales. Pero claro, para bajar aquí abajo a través de este muro grueso de 3 metros que lo vacío, que es este, bajo por aquí debajo, y por encima hay un prisma, ahora lo veremos, que es este, que es el que me mete luz en el espacio interior. Es decir, tengo, por un lado, esta luz que me da y me resbala hasta aquí, pero a su vez tengo este otro que cruza los 3 metros de muro, que está forrado de aluminio y que me permite entrar luz natural sin ver los edificios que están al lado. Es decir, hay 3 puntos de luz que permiten además que este espacio adquiera una condición bastante sacra, en mi opinión, pero este es un espacio destinado a uno de los murales más bellos que hay en la Pinacoteca Española y que va a ir aquí. Bien, bueno, aquí se puede ver, esto es lo que os decía, se entra a este nivel, se baja por aquí, aquí tienes esta entrada de luz y este es el espacio de exposiciones temporales desde el que se ve, o cualquiera que está en las distintas salas puede ver este espacio de exposiciones temporales. Este es el gran lucernario de arriba y este es el resultado. Todos, en general, todos los... es decir, es un edificio muy tectónico. Todos los perímetros, las jambas que rodean estos huecos se construyen en aluminio.
Todo lo demás es blanco, texturado, es una madera que está labrada y pintada en algunos casos o bien liso. Pero esto es, todos estos tienen aluminio. El tema de la luz aquí es muy importante. Fijaros que aquí hay poca luz. Por otra parte, cambia. Yo me puedo encontrar en el Cantábrico que un día a las 11 de la mañana está nublado y a las 12 tiene un sol estupendo y a las 12:30 está lloviendo. Es decir, los cambios son terribles, ¿no? Entonces, a mí me parecía atractivísimo que eso se reflejara en el interior. No solo para comer toda la luz que pudiera, todos los materiales son muy reflectantes, sino porque además esto, efectivamente, ahora lo veis casi como blanco, pero dentro de media hora se ve el aluminio. Es decir, hay cosas como bastante atractivas. La luz es siempre un material sensacional. Mira, hay dos materiales básicos para la arquitectura, los dos más importantes. La luz no es el primero, no, la luz es el segundo. El primero es el tiempo. Tiempo para hacer la arquitectura, tiempo para disfrutarla, tiempo incluso para testarla. No hay ningún edificio que nazca significativo. Hoy estamos acostumbrados a hacer grandes inauguraciones muy vistosas y no sé qué tal, y este edificio igual es una porquería. El valor de la arquitectura, la significación la da el tiempo. ¿Qué duda cabe que hay edificios que nacen con un valor simbólico, con una carga significativa? Pero no nos engañemos, el contraste del tiempo es lo definitivo, pero también tiempo para construirla. Por eso Palma de Mallorca ha sido tener tiempo, que haya una crisis, uy, qué bien, el tiempo que tengo para probar un material, para probar otro, ha salido este otro y es más económico y produce no sé qué tal, una maravilla. Por lo tanto, el tiempo que precisa, si yo quisiera mañana, bueno, es lo que ha pasado, si yo quiero controlar una sociedad, ¿qué es lo que hago? No, herramientas, ¿no? Los controlo a través de Internet, ¿qué va? Nos han controlado el tiempo, no nos dejan tiempo, y como este mercado de mierda no nos deja tiempo, no tenemos sentido crítico, y si no tenemos sentido crítico, no tenemos sentido de la valoración de las cosas, y no tenemos sentido de la vida, porque no la valoramos. Por lo tanto, el tiempo es el material más indispensable para todo. Reivindicar el tiempo, vuestro tiempo, no para malgastarlo, sino para disfrutarlo. Es así. A mí me viene, oye, tienes que hacer un edificio para dentro de un mes. Yo te hago unos dibujos para dentro de un mes, pero entonces empieza a hacer el edificio, al menos en mi cabeza. No te hago un proyecto para dentro de un mes. Unos dibujos igual te los doy, incluso que parezca un proyecto, pero entonces empezará. Es decir, el tiempo y luego la luz, sí, es verdad. El primero es súper caro, es lo más caro del mundo, hay gente que mata por el tiempo, y el otro es muy barato, solo hace falta inteligencia, también para el primero. Pero bueno, oye, esto ya está explicado, venga, aquí veis el museo, ya os he explicado, aquí los lucernarios, esto es solamente las tres fachadas se tocan y se unen cuando nos enfrentamos a esta plaza y aquí se sientan los enamorados viendo la catedral. Bueno, este es un edificio, son edificios muy distintos, ¿eh? Este es un edificio que estoy muy contento porque es el que decía antes, le acaban de dar, fijaros por qué estoy contento, porque me han dado un premio sensacional, que es el premio al desarrollo de Galicia. No se lo han dado a un economista, ni a un ingeniero, ni a un biólogo, se lo han dado a un arquitecto. Bueno, a un arquitecto no, a mucha gente, pero bueno. No han dado premios, sí han dado premios de arquitectura y tal, pero eso no es importante. El premio importante es el otro. Es el primer edificio que hay en España de verdad, porque no, hay edificios que no están conectados a la red. Mentira. Este no está conectado a la red energética. O sea, si mañana no tiene energía, ahí se quedan, se hielan. Sin embargo, es un edificio que genera, primero no gasta nada, y segundo genera energía. El otro día estaba el presidente de la comunidad, ¿cómo se llama? De la gallega, es que hay tantos ya que no me acuerdo. Feijóo, y estaba también el comisario de Asuntos Medioambientales, de la Comunidad Económica Europea, que es español también, que es un buen tío, yo creo. Bueno, no sé, me acuerdo. Sí, uno gordito y bajo, que era ministro de Agricultura. No. Arias Cañete, bueno. Estuvieron inaugurándolo y estuvimos viendo y tal, ¿no? Entonces, yo le decía a Arias Cañete, vamos a ver, tantas directrices y tantas cosas que hacéis, es que y os venís hablando de que si tal, las energías, las placas, las energías renovables y tal, pero esto es un camelo la mitad. Vamos a ver, ¿qué hay que hacer para que un edificio no gaste energía? Coño, aislarlo bien.
Mira, os voy a dar una historia, una gráfica matemática. No tengo, pero me gusta hacer gráficas, ¿no? Estos de matemáticas, bueno, de estadística. Mira, os veo de todas maneras. Toda la energía fotovoltaica, que engañan ahora las normas estas porque te obligan a poner placas solares en los edificios y no sé qué tal, esto está todo montado por las empresas energéticas, que son las que más contaminan o han contaminado y que ahora quieren hacer el negocio también. No me parece mal, pero bueno. Cuando la curva de rendimientos de las placas de las placas fotovoltaicas empieza a bajar hacia los 10 años, hace así, hacia los 10 años, los pobres desgraciados que han comprado la casa siguen todavía amortizando hacia arriba. Muy bien. 20 centímetros de aislamiento. En un año está amortizado. No gasto. ¿Para qué voy a hacer placas y no sé qué? No gasto. ¿Por qué en Suiza obligan a 20 centímetros de aislamiento? Allí todos obligan a 20 centímetros. ¿Sabéis por qué aquí no se obliga? No es porque sea caro. A ver, alguien que sea inteligente, de los estudiantes, que levante la mano. ¿Por qué aquí no se obliga a hacer eso? Porque somos muy cutres. Eso está claro. Pero a ver, ¿por qué no? Alguien que levante la mano. Tiene que ver con el urbanismo. Porque 20 centímetros por todo el perímetro y por toda la altura son muchos metros cúbicos edificables y los promotores no quieren. No porque valga el aislamiento. Es decir, bastaría una norma. Ayer estaba hablando con José María Ezquiaga. Él ya ha empezado a poner los planes, se lo tiene que aceptar claro el ayuntamiento, que es decir, oiga usted, todo el volumen gastado en aislamiento no contabiliza. O, otra cuestión, o los cálculos de superficie útil empiezan del muro hacia adentro. Bueno, pues en vez de dar 200, pues doy 180, no sé, ya está, se establece la regla del juego. Pero, hombre, no puede contar. Entonces me dijo Arias Cañete, oye, ¿tu estudio me haría una directiva con eso? Hombre, yo no soy un especialista en medio ambiente. Digo, he hecho 2 edificios que uno ha recibido el premio del mundo, que fue el Pabellón de España, fue el premio Bárbara Cappuccini, que está considerado como el premio mundial del medio ambiente, y este otro que le acaban de dar el BRIN Platino, que lo tienen 12 edificios en todo el mundo. Pero yo soy un arquitecto, le dije, yo no soy un arquitecto bioclimático, soy arquitecto. Otra cuestión, riéndome naturalmente, porque no os engañéis, el tema de la bioclimático y de la sostenibilidad tiene que ver con solo una cosa, con hacer mejor arquitectura. ¿O vosotros creéis que nuestros abuelos, cuando vuestros abuelos hacían 1 metro aquí de piedra y pintaban de blanco, eran tontos? ¿Qué va? Eran más listos que listos. O en mi tierra, que hacían 1 metro de muros de piedra increíbles con una cubierta, sí, por cierto, siempre orientados al sur, eran tontos. ¿Qué va? Eran muy listos. No podemos tener normativas que obliguen, por ejemplo, a poner placas bioclimáticas. Esto no sé qué, bueno, está bien, ¿no? Luego hablemos del vídeo. Y, por ejemplo, no digan, coño, que los arquitectos tienen que orientar bien los edificios. Así, de edificios mal orientados, eso sí, luego muchísimas placas. Hombre, es decir, más arquitectura y mejor. Para hacer arquitectura, la arquitectura sostenible, en su sentido genérico, va en el ADN de la arquitectura. La relación medios y fines es una esencia. Es más, es un concepto no solo ético, sino estético. La mejor arquitectura es aquella donde hay una proporción, para mí, estoy haciendo un juicio de valor, evidentemente, mañana puede venir otro arquitecto y hacer otras cosas, en donde la relación entre medios y fines es adecuada, que por cierto, eso es economía, no econometría, que es otra cosa que aplican ahora los de esto. Es decir, y esto es muy importante. Entonces, este edificio, a mí me llaman, es un concurso, y unos tipos sensacionales, no porque me dieran el concurso, pero eran unos tipos, un ingeniero y su hermana, que tienen una empresa que se llama Norvento en el noroeste de España, fantástica. En España es la bomba, o sea, este es un país cojonudo, y tenemos gente sensacional, y estos gallegos son listos, como el aire. Han montado una empresa que dedican casi el 70% de sus ingresos a investigar en energía marina. En este momento es la empresa puntera del mundo, ¿eh? Y además, claro, tienen, yo qué sé, placas y molinos y todas estas cosas. Son 400 ingenieros, todos más listos que el aire, jóvenes como vosotros, increíbles. Pensando.
y encima se forran. Y encima les gusta la arquitectura. Menudo chollo, ¿eh? No hay propiedad como esa, no vais a encontrar nunca. Yo siempre diré, nunca encontraré una propiedad así. Y entonces deciden que van a hacer un concurso para hacer su edificio. Y invitan a 5 arquitectos que al dueño, que es un tipo que se va los fines de semana a ver exposiciones, se coge a exposiciones de arquitectura por el mundo, y yo le digo, oye, vamos a dar, el otro día le daban un premio, y se lo daban en la isla de Corfú. Y yo, a Corfú no voy, joder. Venía aquí, no, a Corfú no voy. Dice, pues ya me voy yo. Y cogió el tal y se fue. O sea, tipo sensacional. Listo. Bueno, y le gusta mucho la arquitectura. Yo he aprendido muchísima arquitectura con él. Y entonces hace un concurso y dice, oye, yo quiero un edificio de oficinas. Va a ser un edificio ejemplar porque yo vendo esto. Pero no se le ocurre decir, voy a hacer una porquería de edificio y llamo a todos mis ingenieros, 400 tíos, a que me llenen esto de cacharritos. No, digo, quiero el mejor arquitecto y que piense conmigo cómo la arquitectura en su ADN lleva implícito este tema de la relación entre medios y fines, uno de los cuales evidentemente es el ahorro energético. Y empezamos a trabajar. Bueno, mejor, antes que empezar a trabajar, él hace un concurso, ¿vale? Y el solar que había elegido, esto es Lugo, ¿vale? Es en un polígono industrial feo. Mira, bueno, ya veis, como los polígonos industriales, llenos de parcelitas, de cositas, aquí han puesto tal, aquí un tanatorio, aquí no sé qué, bueno, bastante feo. Con un gran parking aquí, y él había comprado esta parcela alargada con tan buena fortuna que está en el extremo del polígono, al lado de un bonito bosque. Un bonito bosque que nos habla del territorio gallego, lleno, cuajado de pequeños bosques, fragmentados, no hay grandes bosques porque el sistema de ocupación es muy fragmentado, y entonces de repente hay llanos que están ocupados por vida, un bosque muy bonito. Y entonces se plantea el concurso. Hombre, lo primero que tienes que hablar o pensar desde un punto de vista de un edificio sostenible es la gente que va a vivir allí. Lo más importante es que la gente, por lo tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos del primer principio de la arquitectura, que la gente viva a gusto, que trabaje a gusto, que disfrute, no solamente en términos físicos, también sino intelectuales, y, bueno, en fin, bueno. Y entonces yo digo, oye, no vamos a hacer, los 5 proyectos que se plantearon, 4 de ellos eran, pues, como pequeñas torres, pues muy bonitos. Y yo dije, yo no voy a hacer una torre. Y entonces empecé a pensar, digo, ¿cuál es el valor más importante del trabajo? Pues una cierta domesticidad. ¿Por qué el trabajo se separa tanto de esta cosa cuando estamos a gusto en la casa? ¿Por qué un tipo no va a trabajar, sobre todo un ingeniero que está allí trabajando en su ordenador y contacta con otro, que no estamos produciendo ni llevando, que se van buscando sus espacios, sus lugares, un tipo que se lleva la comida y come, bueno, porque eso no se parece a lo doméstico. Y dije, ¿por qué no hago una cabaña para trabajar? Primer concepto. Por otra parte, la cabaña encajaba muy bien dentro de lo que era el bosque, la cabaña del bosque, un principio casi mítico en la arquitectura. Pero es que además la cabaña me permite recurrir probablemente a una sección técnicamente canónica y fácil, que es, oye, una cubierta a 2 aguas metálica que la repito a todo correr y no se quita. Y que es muy barata. Y simplemente defino. Pero por otra parte digo, y además, hombre, si yo luego juego con una cierta geometría, pues esta cosa que puede ser aburrida, además consigo una cierta riqueza espacial. Pero es que si además lo que hago es trasladar esto en términos de circulación, lo que puedo hacer es cerrarme mucho a este parking que no me interesa nada y abrir los dedos de este esquema hacia el parque, de tal manera que el parque entra dentro del edificio y que los distintos departamentos que me exigen en el programa son departamentos que, formando parte de un conjunto, se van por contra diferenciando, ¿no? Y con estas inclinaciones, como veremos, se van generando formas y espacios interiores particulares y peculiares. Por lo tanto, el esquema es muy fácil. Por otra parte, si se quiere ampliar los departamentos, oye, no hay nada como quitar esta fachada y continuar. Y esto es lo que se hace. Y este es el proyecto. En el centro albergamos circulaciones y en estos espacios centrales, por ejemplo, aquí está la biblioteca, aquí está un restaurante magnífico que han montado, es que estos son muy chulos, ya han traído a uno de los mejores cocineros de Galicia, cada vez yo voy allí porque se come de maravilla. Y bueno, y aquí estamos con esto. Bien. Este es el edificio. Se organiza, este es el acceso, que es el único punto que llegas desde los parkings, aquí están los distintos departamentos, este es el restaurante que tiene una terraza abierta al jardín, esta es la biblioteca, archivo, etcétera, etcétera.
Y este es el resultado, es decir, es el resultado nada más terminar. Esto es una cosa bastante cerrada y este bosque, ahora hemos plantado bastante, aquí todavía no había crecido y ya empieza a cuajarse esto. Incluso esta estructura es una estructura que me permite en un momento determinado albergar un taller, no solamente una oficina, sino un taller donde con distintas bobinas, ¿cómo se llaman?, con unas plumas de estas que se desplazan, manejan pues bobinas, piezas de motor de molinos, etcétera, etcétera. Es decir, porque ahí investigan en términos prácticos. Bien. Por otra parte, por lo tanto, primero, adaptación al lugar. Segundo, importantísimo, esta idea de qué espacio estamos haciendo para trabajar. Tercero, que es muy importante, elección de un sistema estructural razonable, lógico, fácil, económico, por lo tanto, de fácil crecimiento. Todas estas cuestiones son cuestiones que tienen que ver con la arquitectura arquitectura sostenible, ¿no?, que llaman ahora. Es que es un término que, bueno, pues la arquitectura siempre se ha sostenido, si se cae estamos jorobados. Pero bueno, independiente, arquitectura sostenible. Bueno, y esto se hace así. Bueno, esta es una fotografía que dio la vuelta a estas redes y que me pusieron a parir. Pachi Mangado se carga los árboles de Galicia. Bueno, entonces, para que veáis esto de la posverdad esa. Ahora os cuento la verdad de esto. Yo decidí, oye, ¿por qué no hacemos el edificio de madera? Todo el revestimiento. Una construcción muy sencilla, una vez hecha la estructura, llevamos unos tabiques interiores dobles de esto, ponemos 20 centímetros de aislamiento y por fuera madera. Y le digo, oye, ¿por qué no, además, trabajamos en algo tan bonito como la madera de eucalipto, que es una madera tan denostada, tan de Galicia, y que sin embargo tiene tan mala fama y tal? Bueno, todos los árboles, el 90%, 95% de los bosques de Galicia se cortan a los 4 años, cuando están así y así, para hacer papel. Bien, y dicen, eucalipto es un árbol que se carga los bosques y tal. El eucalipto no se carga los bosques. Australia, donde hay construcciones de madera, lo que quieras, es todo hecho con eucalipto. A mí mi amigo Glenn Murcutt, yo le pregunté, oye, ¿vosotros trabajáis con...? Sí, todo con eucalipto y tal. Bueno, entonces fui a hablar con ingenieros, agrónomos, no sé qué, con unos carpinteros que se dicen, no, es que el eucalipto se mueve muchísimo, no sé qué y tal. Y digo, bueno, pues en otros sitios empezamos a decir, no, es que, claro, es que el eucalipto hay que cortarlo con 40 o 50 años el tronco. Digo, pues bueno. Entonces empezamos a desarrollar un pliego de condiciones con estos ingenieros, etcétera, etcétera. Y con esta tontada conseguimos, primero, hacer un sistema un pliego de condiciones y por lo tanto un conocimiento técnico de la madera de eucalipto, que, insisto, esto no es mérito mío, sino de un tipo que sabe un huevo, un carpintero, que además su hijo es ingeniero agrónomo, y lo estudiamos y se hizo ese pliego de condiciones. Conseguimos el valor añadido de la madera de eucalipto aplicada a la construcción es 10 veces más que si tú cortas el arbolito joven para hacer pasta. Por lo tanto, es que el tío que cultiva los bosques le interesa tener eucaliptos de 30 y 40 años. Entre otras cosas porque cobra 10 veces más por la madera. Es decir, se consigue, a través de esta tontada, se consigue primero que la explotación de los bosques sea una explotación con un valor añadido, con efectos en la economía de los que explotan los bosques mucho mayor. Segundo, que compense mantener los árboles más largos, con lo cual es que el eucalipto, como cualquier pino o cualquier árbol, si tú lo cortas a los 4 o 5 años, somos como nosotros. Nosotros, cuando crecemos, consumimos todo tipo de minerales, de sales, pues es que los árboles hacen lo mismo. No es un problema que el eucalipto sea per se maléfico para el bosque. El gran problema está en que los cortan inmediatamente para hacer pasta de papel. Por lo tanto, esto supone, a través de este edificio, un punto importante. Bueno, pues os voy a contar una anécdota. Este edificio tiene el BRIM platino. Es el máximo, no sé qué tal. ¿Sabéis cuántos puntos le dieron a este tema? De la madera, que a mí me parece increíble, ¿no? 0. 0 puntos para conseguir el BRIM platino. Y que si tuviera no sé qué, que si el autobús llegaba a esos le daban puntos. Yo no puedo entender. Bueno, le dieron. Pero por eso digo que es que yo en estas normativas, el BRIN, no creo nada. Esto está montado todo por empresas, o creo poco. No digo que no sean importantes, no digo que no traten cuestiones muy importantes. Estoy exagerando. Pero vamos a ver. Pero desde la arquitectura es donde hay que dar la solución. Y muchas de estas cosas luego no las valoran las normativas y los ingenieros y tal. Yo cuando le decía a Larry Scanet, digo, coño, tanta historia que de lo que tenéis que hacer una normativa y obligar a toda Europa a que ponga 20 centímetros de aislamiento, incluso aquí, porque aquí en verano estaríais fresquitos.
que no vale dinero, ven, es igual. Bueno, vamos rápido. Aprendí muchísimo, aprendí cómo se corta el eucalipto, las distintas venas del eucalipto, no sé qué, no todas las maderas son iguales. Este tío sabe un montón, y yo, bueno, fue un lujo, ¿eh? Su hijo es ingeniero agrónomo, cortamos, luego vi cómo se... Estas cosas que hay que ir, ¿eh? A los profesores de construcción, llevarlos a las industrias, por favor. Llevarlos a las industrias, a los chicos. Porque no solamente es que aprenden, es que cuando un arquitecto de raza toca un material, es que es la bomba. O sea, tocar un material y decir, joder, lo que he hecho con este material, eso... Mira, la arquitectura da muchísimos sinsabores, pero de repente llegas a una obra y dices, joder, qué bien ha quedado esto. De la misma manera que hay otras veces, me he equivocado. Pero hay unos subidones que compensan por años de problemas. Venga, estudiamos muy bien el sistema. ¿Qué ocurría? Como a pesar de todo había unas dilataciones muy importantes, yo estudié un sistema para que estas dilataciones queden detrás y haya una pieza. Es decir, el problema de la madera del eucalipto me obliga a diseñar la fachada. Y a mí esta fachada me encanta, perdonar que sea tan presuntuoso, pero me encanta porque me da sombras estos perfiles, enriquece los ritmos, las fachadas va cambiando, no es una fachada plana. ¿De dónde sale esto? Del problema de la madera. Mira, Álvaro Siza decía, y yo lo corroboro, el 80% de los detalles constructivos que todo el mundo dice, joder, qué detalles tan bonitos el Pachi, estos son de problemas que he tenido en la obra y que los he tenido que resolver. O sea, de errores. Bueno, o no errores. Por eso digo que en la realidad no hay problema, hay oportunidades. Mira, me acuerdo, esto os cuento la anécdota. Esto estamos aburriéndonos, ¿no? Pues si no acabamos, ya está, si es que lo importante. Luego os paso las imágenes rápido y ya está. Me acuerdo cuando acabé la carrera, bueno, a los 28, 29 años era un arquitecto, bueno, encima ya había ganado 2 concursos, pues eso, me creía la mamá de Tarzán, ¿no? Iba, y entonces había hecho, en mi ignorancia absoluta, un edificio con carpinterías de madera finas. Una estupidez enorme. Nadie puede hacer, hoy sí, porque hoy ya tenemos laminados, porque tenemos contrachapados, paneles que no se deforman y tal, pero madera maciza fina no se puede hacer, es un principio. Y entonces llego allí, si lo que digo no tiene interés. Llego allí y me encuentro con que un carpintero era en mi pueblo, donde yo había nacido, que claro, me tenían devoción, pues hace 40 años pues debe ser el único arquitecto del pueblo y encima había ganado 2 concursos, había salido en el periódico, bueno, pues esto era la bomba, ¿no? Y el pobre había hecho unas carpinterías así, gordas, y había puesto ya todos los marcos. Eso le había costado una fortuna. O sea, el tío no había hecho la estupidez que yo decía, que era hacer unas carpinterías pequeñitas finas. Dijo, coño, voy a hacerlo bueno, porque el señor mangado, que sea bueno. Y yo llego allí, y en mi prepotencia y en mi estupidez empiezo a chillarle, a decirle que no tenía ni idea, que no sé qué, que yo había hecho esto, usted no sabe ver los dibujos, no sé qué tal. Y aquel hombre empezó a llorar. Y aquel día aprendí y dije, a ver, mangado, vamos a pensar un poco. Es que así no se puede hacer, me decía. Eso se le va a estropear a usted en un año. Y dije, joder, qué gilipollas. A ver, explíqueme usted. Entonces empezó a explicarme cómo esa madera, no sé qué, no sé cuántos. Entonces dije, ¿sabe usted que vamos a hacer la carpintería más bonita del mundo? ¿Le puede hacer usted aquí un corte? Sí. ¿Le puede rebajar esto? Sí, sí, etcétera. No toque su carpintería. Vamos a trabajar sobre y tal. Y pusimos un perfilito y tal. Esa carpintería dio la vuelta al mundo en mis detalles. Todavía me la preguntan, me la siguen pidiendo. No solamente fue fruto del error, sino de mi estupidez elemental. Aquel hombre, un carpintero que sabía una barbaridad. Por lo tanto, curiosidad siempre, estupidez poca. Bueno, total, que hicimos esto. Pues esto no es una conferencia, lo que estoy dando aquí, esto es una clase. Las conferencias, a ver, yo distingo las conferencias del mundo académico de otras conferencias más formales. Esta es consejos a los estudiantes. Porque ya he dicho que iba a hablar de optimismo. Bueno, estos son muestras que hicimos, el detalle constructivo, muy estudiado con estos ingenieros, y este es el resultado. Aquí se puede ver el edificio de madera, por fuera, naturalmente, todas estas cuestiones, por ejemplo, qué bonito queda esto, me decía uno. Uy, qué suerte, qué bien te ha quedado. Le digo,
Es que eso no lo he hecho yo, lo ha hecho el ingeniero que me explicó que, bueno, lo hice yo, pero que no había que llegar, el corte de la madera, entonces, si sabes, dices, pues esto lo aprovecho para esta sombra, para no sé qué tal, bueno, definitiva, nada, bien. Esto ahora está ya cuajadito de árboles, esta es la forma del sitio ya de trabajo, este es el lugar de acceso. Fijaros que lo que ocurre también es que esta sección canónica de cubierta a dos aguas, en el momento que la inclinas y empieza a haber intersecciones, pues hace que, por ejemplo, el falso techo pues empieza a tener formas pues mucho más atractivas y que reconozcas todos los rincones, que a mí eso, el tema de la luz era muy importante, especialmente en Galicia, que no hay una luz abundante, es como en Oviedo, que muta muchísimo. Entonces también en el interior siempre tenía que haber luz. Diseñamos, este es el pasillo largo, que naturalmente es un pasillo que como tiene 180 metros, se va adaptando a la topografía. Eso es otra de las cosas, es decir, yo no modifiqué nada la topografía del edificio porque me permitía en la parte longitudinal ir haciendo rampas porque hay una pendiente relativamente suave y luego estos son los lugares de trabajo. Diseñamos también con unos perfiles y doble vidrio porque la cuestión acústica era muy importante, las mamparas, la altura siempre bueno, esto está muy bien porque además le dije, oye, tenemos que diseñar los muebles y tal, ¿y quién quieres que te los haga? Y dije, Vitra, pues nada, Vitra me hizo los muebles que yo le mandé, o sea que fue un lujo. Entonces, los muebles siempre cogimos para que uno sentado tuviera siempre la referencia visual del de frente, estas cosas no os queráis, estudiaron. La sección a dos aguas, bueno, pues estudió todo, ¿no? Todo es una resina continua, es una resina que se ha resuelto. Todas las resinas tienen grietas. Y dijo, hay unos suizos que hacen unas resinas, vinieron los suizos y tenemos 160 metros de estos sin juntas. Bueno, mejor dicho, con unas juntas que no se ven, bien hechas, pero claro, sale, aquí te hacen siempre tal, está siempre agrietado, no sé qué, tal, bueno, este es el edificio. Bien. Y acabo con este edificio, que es un edificio inmenso, muy grande, no sé si tenemos tiempo, si no, ¿tenemos tiempo o no? Bueno, este es un edificio que a mí me ha costado 10 años. Fue un concurso que invitaron a algunos arquitectos maestros y amigos y profesores míos, estaba Rafa Moneo, estaba Foster, estaba Eduardo Souto, estábamos 8 y tuvimos la fortuna de ganarlo. ¿Por qué? Porque yo no hablé de edificio, yo hablé de una ciudad. Estamos hablando de un edificio que tiene de aquí a aquí casi 500 metros de largo, medio kilómetro. Estamos hablando de un edificio que es un palacio de congresos que tiene sala de 2.200, otra sala de congresos de 600, salas por 1.000, zonas de exposiciones de 7.000 metros, parking para no sé qué, restaurantes, no sé qué, y un hotel de 300 habitaciones. Estamos hablando de una ciudad, en términos funcionales, pero también con dimensión suficiente para entenderse así, ¿no? Fijaros que esta es la Catedral de Palma de Mallorca, 220 metros de largo, y fijaros este edificio. En un lugar céntrico, en un lugar central, al final o a lo largo de este paseo marítimo y a la llegada del aeropuerto. En una parcela relativamente estrecha, ¿no? Bien, aquí se puede ver la bahía de Palma, la catedral maravillosa de Palma y el edificio nuevo. Fijaros, esta es la llegada del aeropuerto, pero estamos hablando dentro de la ciudad. Y un tema importantísimo. Este es el paseo marítimo. Por lo tanto, hay dos ideas fundamentales de este proyecto. Yo nunca hablé mi proyecto, sino hablé mi traza urbana. Hablé de traza urbana. Voy a hacer una traza urbana. Es muy bonito ver esto. Esto. Fijaros cómo se puede leer todavía las trazas renacentistas, y si volvemos aquí, fijaros cómo se pueden ver las trazas de las murallas renacentistas de la ciudad de Palma. Una maravilla. Por lo tanto, yo dije, oye, yo tengo que hablar de estas trazas, me inspiran estas trazas. Y de hecho el edificio se estructura en base a una traza, es un trozo de traza, y veremos por qué. Pero luego además había otro hecho fundamental. Este edificio es un edificio que es el paseo marítimo de alguna manera. Este paseo marítimo, que es el espacio público que articula y organiza la ciudad de Palma, el espacio público más importante es este paseo marítimo, que además se alarga a 7 y 8 kilómetros, por lo tanto es la espina de unión entre las distintas partes de la ciudad, pero también del territorio que rodea Palma, estaba aquí. Y por lo tanto yo decía, ¿y por qué este edificio no es la continuidad de este espacio público? ¿Y por qué el paseo marítimo no es
el propio edificio, y por qué un tío que pasea, o una señora que pasea por el paseo marítimo no puede entrar al edificio y su planta baja es una parte del paseo marítimo. Es decir, tenemos que pensar que aquí había 7 metros de acera, pero no mucho. Esto ahora, afortunadamente, después de ver el éxito del edificio, lo van a enterrar, estoy feliz. Pero en todo caso tenía poco espacio, y además aquí da el sol. Por lo tanto, el hecho de que la planta baja se convirtiera en una suerte de lugar de tránsito, en un lugar común, otra vez esa relación entre lo público y lo privado, la transición entre público y privado era muy importante. Por lo tanto, todas las ideas que están en este edificio están en base a la lectura de la ciudad. Espacio público, traza histórica. Y esto es lo que hacemos. Yo hago una traza quebrada, que tiene que ver naturalmente con la lectura que hemos visto, porque entre otras cosas un edificio de 500 metros, como lo veas así, puede ser terrible, mientras que un edificio que lo vas a ver fragmentado, aparece una riqueza urbana, una riqueza visual, no son 500 metros que pueden machacar la ciudad. Por otra parte, la propia organización de los programas permite que haya, o exige que haya soluciones distintas. Aquí están los congresos, aquí las zonas de exposiciones, el propio hotel. Aquí, en este caso, la traza del hotel lo que hace es que, en vez de ver este edificio porquerioso, todas las habitaciones tengan orientaciones al mar o tengan orientaciones a este mar. Por lo tanto, la propia traza en su lectura geométrica ofrecía no solamente una manera compositiva de resolver el edificio, sino una manera estructural en términos espaciales. La primera idea. La segunda es que la planta baja no es una planta cerrada, es una planta que, como veremos, está llena de espacios que entran y salen, donde el límite, lo cerrado, no está claro. Aparecen espacios, veremos, que dan sombra, son vestíbulos que están dentro del edificio, pero a la vez son una continuidad de la plaza, de la calle, etcétera, etcétera. Pero luego había otra cuestión que era fundamental, y era la tercera pata y el tercer problema de este edificio, también contextual. Oye, esta es la orientación suroeste. La orientación suroeste es la peor de Palma. El sol impacta directamente, y en Palma, como aquí, hace mucho calor. Por lo tanto, claro, a su vez yo me tenía que abrir al mar. Es la continuidad, la propia lectura del paseo marítimo, estoy hablándole al mar, miro al mar. Pero, si miro al mar y tengo que defenderme del sol, no de la luz, significa que tendré que hacer, y hago una fachada pues corriente, histórica, que es pues la fachada Brissoley, que ha hecho tantísimos arquitectos y tantísimo a lo largo de la historia, ¿no? Que es la fachada mediterránea Brissoley. ¿De una manera distinta? Pues sí. Bueno, por lo tanto aquí se puede ver. Primero, lectura de traza, espacio público, continuidad del paseo marítimo, y veremos ahora que esta fachada adquiere una significación importantísima, porque esta es la maqueta que presentamos al concurso, porque está mirando al mar. Maqueta de concurso. Fijaros lo bonita que es esta fachada. Esta fachada está ciega. Entonces ahora, ¿cómo articulo yo esta fachada Brissoley? Y entonces miro a esta ciudad, a esta fachada. Digo, coño, es una fachada de piedra preciosa. Es verdad que estos ritmos verticales son estructurales y están condicionados, pero ¿qué pasa en esta fachada? Que es una fachada profunda. Estoy harto yo, personalmente, de todas estas fachadas de pieles. Estoy hasta el cogote de las pieles. Porque, entre otras cosas, es verdad que ha dado lugar a edificios bonitos, pero es verdad que ha servido de truco para no saber resolver problemas muy importantes de arquitectura. Por ejemplo, vosotros ya no sabéis poner huecos, ni ventanas, ni balcones. Os da pavor. Porque, entre otras cosas, no sé si os enseñan una cosa que se llama composición. Esto es terrible. Tú haces ahora un ejercicio, pones... El otro día Eduardo y Souto de Mouro y yo damos una clase en mi finca de Ulzama para 15 estudiantes, viven 10 días con nosotros allí. Y les ponemos un tema y nos repartimos los estudiantes. Y hacemos siempre una prueba. A ver cuántos ponen huecos. Hay uno. Hay un pavor. Es decir, y por supuesto pensar que la fachada tiene profundidad, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hago con la profundidad? Pero fijaros lo bonita que es la fachada profunda. El espacio intersticial, que es tan fantástico a lo largo de la historia de la arquitectura. Reducir la arquitectura a bidimensionalidad es un desastre. Oye, yo he hecho fachadas bidimensionales. Ya hemos visto, por ejemplo, la
la del Museo de Arqueología. Pero naturalmente ahí aparece como reflejo, está interactuando con otra cosa. Entonces, un edificio, ahora ves por ahí, vas a la ciudad y sí, 4 piezas de vidrio, por cierto, algunas incluso pintadas y no sé qué, majaderías que lo puede hacer mejor un diseñador gráfico. Por lo tanto dije, oye, aquí profundidad. Y en la profundidad pasan muchas cosas. Por ejemplo, pues poner las escaleras de todo el edificio. Algo que no es nuevo. Por ejemplo, si pensáis, Alvar Aalto ya lo hizo en el magnífico Palacio de Congresos de Helsinki, o tantísimos arquitectos. O sea, por eso digo que la historia es muy importante. Lo haremos además de manera distinta, pero no inventamos nada, ¿eh? No aspiréis a inventar nada. Solo a reflexionar sobre lo pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la planta baja, lo que os decía. Claro, un tío va por la acera, pero entra adentro, y entonces el vuelo del edificio, que es la entrada a los palacios de congresos, un vuelo de 15 metros, le invita, y esto es sombra, aquí se mete el interior del cierre, pero es que resulta que las escaleras, para acceder a los restaurantes, a las plantas de arriba, etcétera, que están restaurantes, o para recorrer todo el edificio, no están dentro, están en la fachada. La propia fachada es un espacio que es de fuera o es de dentro. Es gruesa, pasan muchas cosas dentro. Y yo no tengo que entrar en el edificio. Por lo tanto, además aparece otra doble lectura, que es la fachada filtrada aquí y la fachada gruesa, que contiene usos sirvientes, siguiendo la terminología kaniana, que da respuesta al norte, también con huecos, pero una respuesta a un entorno urbano no tan atractivo. Y este es el proyecto. Aquí se ubican los palacios de congresos, luego, ahora veremos, aquí las zonas de exposiciones, el hotel, etc. Luego es verdad que uno pues tiene sus preferencias. A mí me gustan los espacios expresivos, me gustan arquitectos como Hans Scharoun, etcétera, etcétera, y eso claro que se nota, pero ya lo veremos. Bien. Este es la maqueta que presentamos al concurso, la maqueta de tal, y empezamos a construir. Y aquí hay algo que a mí me gusta muchísimo, que es ver las huellas que ya veía en la ciudad. Estos son estadios muy bonitos. El edificio no está más que empezado, pero tiene algo de ruina, ¿no? Es decir, si yo mañana este edificio se demoliera o se cayera, a mí me gusta esta ruina. No hay edificio malo que no tenga ruina buena. Los edificios buenos tienen ruinas buenas. Me apuesto lo que queráis. No es una cosa que esté completamente demostrada, es una intuición, pero es casi seguro. Y esta ruina a mí me gusta. Bueno, por eso la enseñaba. Empezamos a construir, estructuralmente era muy sencillo, porque tenemos muros de hormigón, y luego toda esta fachada, que es una fachada de 6 metros, es una fachada estructural. Es decir, esta es una fachada estructural, aquí se empieza a construir, y esta es una fachada que tiene doble, y por lo tanto aguanta el edificio, aguanta en esta fachada. Es una enorme viga Vierendel. Aquí se puede ver en el momento de levantar la estructura, ¿no? Estos son algunos de los espacios interiores en el momento de la construcción. Esta es la sala para 2500, para que se vea la estructura, tal. Bueno, este es el vuelo de 15 metros, y aquí podéis ver ya la doble pared. Naturalmente hay una conexión entre el hotel y el Palacio de Congresos, porque aquí hay una calle importante que hay que calibrar. Se hace uno arquitecto cuando ve estas cosas, nunca estar debajo, y a ser posible marcharse a comer, por si hay algún problema. A ser posible, yo me largué. Porque es que tienes el peligro de que te pregunten, ¿y esto cómo se hace? Y dices, yo qué sé. Bueno, pues esto a mí me pasa mucho, ¿eh? Hay gente que me dice, ¿y esto? Yo soy arquitecto, yo no sé todo, yo qué sé, ¿no? Pues piensa un poco, pues piensa tú, me dice algún, pues sí, pues tienes razón. Bueno, esta es la escalera que a mí me gustan las fotos en construcción, ¿no? Bueno, aquí, y entonces, claro, hay un tema muy bonito, materiales. Entonces yo tenía claro que iba a utilizar la piedra del Marés. Yo no sé si conocéis la piedra del Marés, una piedra muy bonita, que el único problema que tiene la piedra del Marés es que no se puede construir en piezas de bloques más de 20 por 30, yo quería hacer piezas grandes, ¿no? Entonces la piedra del Marés es del norte de Burgos, en realidad, ¿no? Esta era una piedra del Marés, la piedra del Marés de Palma de Mallorca. Entonces, te digo para que veáis cómo se puede manipular a la opinión pública. Entonces, esta es piedra del Marés. Es una piedra que viene de una cantera del norte de Burgos, que es igual que la del Marés, mucho mejor, por cierto, pero que tiene el mismo color y tal. Entonces, bueno, es piedra del Marés y yo no lo niego.
Pero bueno, abrimos esta cantera porque había cantidades ingentes. Entonces, aquí se utilizó esta idea de superponer las piedras como un sistema, digamos, de escamas. ¿Por qué hice esto? Porque claro, 500 metros y con mucha luz, a pesar de que esto sea norte, pues producía una planinidad, ¿no? Entonces, mientras que aquí tengo todo sombras, me van apareciendo dos sombras y esto me escala el edificio. Vosotros sabéis lo importante que es la escala de un edificio. La escala es las relaciones dimensionales, no es la dimensión. No, la escala es fundamental en un edificio. Un edificio grande tiene que parecer pequeño y uno pequeño tiene que parecer grande. Esto apuntároslo también, que es otra, junto con lo de los accesos, las escaleras, lo de las ruinas y tal, son clases que no las suelo dar, pero son trucos estupendos. Bueno, pues esto es importante, ¿no? Y entonces, pero además, fijaros, esto me resolvió un problema terrible, que es que venían los ingenieros continuamente pidiendo tomas de aire. Pero tomas de aire, tantas tomas de aire que hacían falta. Entonces, yo digo, pues no podemos poner ni rejillas ni nada, esto va a ser un desastre, estábamos en el proyecto. Y de repente digo, oye, pero este sistema que hemos pensado, joder, si tiramos para adentro un poco más las piedras, tomamos aire por aquí. Con lo cual, la propia solución de fachada, dada por un tema de la luz y la necesidad de escalar el edificio, nos permitió una de las soluciones que, por cierto, la están copiando y fue resolver un problema, como siempre. A mí me gusta mucho hablar de... Bueno, esta es la cubierta hecha de la misma piedra y cuando llegó el momento de hacer esta gran fachada, pues surgió otro material. Yo había, dando clase en Harvard, un alumno mío me dice, oye, ¿podríamos ir este fin de semana a Toronto? Que mi padre tiene una fábrica, es general del ejército canadiense y quiere enseñarte una fábrica y tal, con un material estupendo. Y yo, bueno, pues vamos, que está muy cerquita. Fuimos a Toronto. Y me enseñaron un sitio, a ver si tengo fotos. Esta es una foto de ahora, de hace 3 años, pero estoy hablando de hace 20 años. Me enseñaron prácticamente esto, que era como una especie de cafetera o de hacer café, en donde sacaban un material impresionante, que es que es espuma de aluminio. Espuma de aluminio del cual el 60% procede del reciclaje de las latas, de Coca-Cola y de estas cosas. Y lo demás son otras aleaciones. Y le echan básicamente aire. Esto tú lo levantas con la mano. Y tienes grosores de hasta 20 centímetros. ¿Sabéis para qué se utiliza este material? Para forrar los tanques del ejército americano. Se forran los tanques porque pesa poco, aguanta lo que no está escrito y además absorbe el impacto de un cohete o lo que sea. Por lo tanto, y dije yo, joder, esto es magnífico para construir. Y proyecté todo el proyecto hace 12 años con esto. Y de hecho, y aquí empezamos a poner distintas muestras. Muestras de la canadiense, luego me vinieron con unos sucedáneos, no sé qué tal. Y esto, como tardó tanto el edificio, lo dejé 3 años. Y aguantó el mar, no sé qué. Y vino Coljas. Y dijo, oye, ¿cómo te va esto y tal? Y vinimos, y digo, pues mira, aquí está. Oye, qué bueno. Y lo puso dorado, ¿no? en la Fundación Prat. Dije, sí, pero ponlo distinto, porque, macho, esto lo he sacado yo de los anales, y tú vas a sacar, no te apures, que yo lo pinto dorado. Y por eso es dorado el edificio. Bueno, entonces, es un material sensacional, que se llama, es espuma de aluminio, y tiene distintas texturas, ¿veis? Pero es que es maravilloso, porque luego, con los reflejos del sol, no es muy brillante, se matiza y da, que yo he hablado de esto, la metáfora nunca puede ser una excusa para hacer arquitectura, pero ayuda. Y yo decía los reflejos de los peces, de no sé qué tal, una cosa que no hay que contar porque es una horterada. No está mal que la tengamos en la cabeza. A mí cuando un alumno me viene con una poesía como justificación del proyecto, le digo, sal por la puerta y lárgate y no vuelvas, ¿no? O sea, quiero decir, pero esto lo hacíamos cuando éramos jóvenes, ¿no? A los 40 o 50, cuando estaba yo en la carrera, me acuerdo que como hay modas, ¿no? De la misma manera que yo no tuve en mi carrera más que un libro, 2 libros. 2, no tenía más. Ahora, me lo sabía Louis Kahn y Le Corbusier, pero porque no había mucho más en la biblioteca, hace 50 años. Ahora, me lo sabía todo. Hoy tenéis 200.000 y no sabéis ninguno. Hay algo que no encaja. Hice mi proyecto a lo Kahn, que hoy me lo hubiera suspendido, Vamos, hoy le pongo un 3. Fue matrícula, un 3. Bueno, pero entonces me acuerdo, esto tenía que ver con, lo de los materiales, ¿no? A mí me ha interesado siempre muchísimo
el tema de la investigación de materiales. Pero tampoco creo que tenga que ser inventar nada. Mira, os voy a dar un truco que yo lo he utilizado siempre. No es un truco, es una experiencia. El mundo está lleno de sectores de la construcción, o de sectores productivos, mejor dicho. La construcción es muy pequeñita. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis dónde está el mejor aluminio del mundo y más barato? Tú vas a un promotor y le dices que te ponga una plancha de aluminio de 2 centímetros y te dice que vale, bueno, a 10 millones el centímetro cuadrado. Y en el mundo, por ejemplo, de la carrocería, de la locomoción, no vale nada. ¿Por qué? Porque el centímetro cúbico aplicado a la construcción de un perfil porquerioso de aluminio para hacer una carpintería vale 10 veces más que el centímetro cúbico aplicado en la industria de la locomoción. ¿Alguien me lo quiere decir? Yo no lo sé. O sea, esto de la globalización y del mercado es mentira. Entonces, yo me gusta mucho ir por industrias que no tienen nada que ver con la construcción, pero que sí que utilizan materiales, y reutilizar o sea, por lo tanto, conocer los distintos procesos productivos. Y esto es muy importante. O sea, que esto es así. Nadie inventa nada, pero está todo por ahí. Solo hay que redescubrirlo. Bueno, esto rápido, venga, vamos a... que tenemos ganas de comer, yo al menos. Mira, entonces todo esto quedaba forrado de una manera muy... Y da así lo que os decía la metáfora. La metáfora, cuidado con la metáfora. La metáfora la podemos tener nosotros y es válida. Y la arquitectura te viene desde muchos puntos, ¿no? Y yo tengo metáforas, pero no las cuento. Bueno, hoy sí, porque no estamos en una... Y entonces decía esta cosa de los peces y las escamas, y da unos juegos visuales así, ¿no? Muy bonitos. Bueno, este es ya acabado con esto. El rey me preguntaba, y oye, esta y tal. No, pues esto es que se utiliza para el ejército americano, y vale 2 pelas. No me lo puedo creer y tal. Un tío estupendo el rey. El padre también era estupendo. Yo es que soy monárquico. Ya que todo el mundo soy republicano, lo digo solo para... Me da igual, pero lo digo para... Es que estoy harto de verdad, o sea... Bueno, entonces... Bueno, no sé si soy muy monárquico, pero defiendo... Ya como todo el mundo se mete con él, pues yo defiendo a los que se meten... Pues, bueno, ya veis, ¿no? Los espacios así como... Ya veis, oye, la conferencia está degenerando, porque yo es que estoy ya cansado y entonces vamos metiendo ahí. Estos son esos espacios intermedios que os decía que permiten ampliar, voy a coger tono otra vez, que permiten ampliar la acera, ¿veis? Y por ejemplo, entras aquí desde la acera y te encuentras con este espacio que no es dentro, esta es la zona de exposiciones, bueno, bien. Es muy importante, por ejemplo, que todas las bases, o sea, estas grandes piezas están forradas de piedra que tienen que ver naturalmente con la piedra que va rodeando todo el edificio. Por lo tanto, de una u otra manera la fachada aparece como apoyada, ¿no? en esa estructura más terráquea, más piedra que es la... Entonces, estos espacios intermedios, esta es la entrada al hotel, por ejemplo, que siempre tiene sombras y que por lo tanto que es muy de desear en la ciudad de Palma, ¿no? Estos vuelos, mira, aquí estaba todavía la alfombra roja del rey. Y aquí son estos espacios que a mí me gustaban mucho, pero espacios intersticiales de 6 metros. Es decir, el límite no está. Por lo tanto, el dentro y el fuera, ¿no? Arriba, sin embargo, bueno, esto va subiendo arriba, estas son las salas de exposiciones, perdón, las salas de audiciones, rodeadas de estos espacios de 15 metros de altura que tienen que ver mucho con Sharon. Estos son los espacios vestibulares. Tú entras por el acceso que está a 2,40, bajas y de repente encuentras estos espacios que tienen 15 metros de altura. Fijaros cómo subir a través de las fachadas, o estos puntos, aquí desemboca las escaleras mecánicas y tienes este punto que te permite, esta es la proa, que te permite contemplar la ciudad de Palma, ¿no? El esquema de organización de los palacios de los palacios de congresos está también siempre una caja dentro de la caja, por lo tanto siempre hay espacios perimetrales. Este es un mecanismo que ya utilicé en Palma y que lo he usado bastante, de tal manera que te permite meter la luz por dentro siempre indirecta. Utilizo mucho esta madera, que es una madera llamada de Paduk, es una madera que cuando tú la cortas es casi blanca como el haya, pero que a los 2 meses se va oxidando. Incluso la misma tarima, la misma pieza, tiene colores claros, oscuros y tal. Esto es importantísimo. Es decir, esta es otra reflexión respecto a los materiales, ¿no? Yo no soy muy amigo de los llamados materiales contemporáneos. Prefiero hablar de los materiales
tradicionales, atemporales, de toda la vida, porque me parece suficientemente contemporáneos. A ver quién me dice que la cerámica no es contemporánea, a ver quién me dice que la madera no es contemporánea, o con el metal, o con los distintos minerales. Hombre, por favor, son materiales que han estado siempre ahí, y que precisamente son materiales estupendos porque siguen al arquitecto provocándole, y diciéndole, sigo estando aquí, tu viejo material, trabaja conmigo, emociónate, transfórmame, hazme nuevo. Fijaros la cerámica, qué cosas tan maravillosas se hacen, o la madera, o lo que estaba diciendo, las piedras, son materiales. Ahora, ¿qué pasa con una resina? No tiene alma, no se expresa. O estas fibras de carbono, pues está muy bien, las estructuras y no sé qué, pero como acabados realmente, que no mutan, que no cambian, que no absorben el tiempo, que no se transforman, que no se convierten en el tiempo, esos materiales son atractivos, serán eficaces. Ya veremos si se empiezan a caer dentro de 100 años todos los edificios, porque las resinas de repente han entrado en una curva descendente que no hemos calculado y se cae todo, y empieza a cortar cuellos de la gente y no sé qué tal. Bueno, ya, la madera y sigue. Por lo tanto, los materiales de toda la vida son materiales muy contemporáneos. Siguen estando dispuestos a vuestra inteligencia. Mientras que una resina, ahí está, acabada. Se acabó. Una textura de una fibra de carbono, ¿qué pasa? Envejece mal, o no envejece, que es peor. Yo no me fío de los que no envejecen, tiene truco. Bueno, este es el espacio de acceso, el espacio vestibular, como veis muy piranesiano, porque hay hoy piranesiano, muy Sharon, sí, un poco piranesiano también, porque tiene todas estas sitios de como, vamos, desde como los accesos son por las fachadas, pues al final tiene estas pasarelas, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son los accesos y este es el interior, un auditorio hecho con aluminio por primera vez. Es un aluminio muy interesante, es un mal aluminio. Hasta el peor material puede ser mejor. A ver, Guillén Arau, que es un grandísimo físico, que es el que me ayuda con todo el tema acústico, me dijo, ¿cómo vamos a poner aluminio si refleja todo? Y dije, hay que buscar un aluminio que no refleje. Y dije, eso es muy mal aluminio, eso no existe. Sí existe. En los antiguos almacenes rusos, que hacían un aluminio tan malo que no lo quería nadie y ahí se ha quedado. Entonces había en Polonia unos tipos que fabricaban aluminio muy bueno. Y dice, oye, tenemos un aluminio que es malísimo, todo poroso, es un desastre, no vale para nada, así que vemos. y forramos, bueno, vino poco a poco y forramos todo de aluminio malo, precioso. Pero que es que además absorbe de maravilla. O sea que tenía sus virtudes el pobre. Y un camión nos lo robaron en Francia. Venía un camión, un trailer lleno de aluminio y desapareció. Qué broma, ¿eh? Y no es broma. Disparon, no por el aluminio, disparon por el trailer, claro, que era estupendo. Bueno, aquí veis el auditorio. Este es el auditorio pequeño, de 600 personas. Es un homenaje a un gran maestro de la arquitectura alemana. Como no lo sabéis, no os lo voy a decir. Claro. Su nombre empieza por Egon. Bueno, venga, a ver, alguien que me levante la mano y me lo diga. Bueno, estos son los espacios de alumnos, de palacios de congresos, con la zona de paseos, para comer. Aquí están los restaurantes. Los restaurantes, esta fotografía, mira, los restaurantes yo quería, claro, el restaurante me retranqueaba para que no se vieran los pasos de los coches y por lo tanto producir una cosa que era muy bonita, que era la fusión de la terraza, esto ahora está con toldos y tal, para el mar, ¿no? Que tú te adelantabas, no veías el paso, sino que realmente era como la arena del mar, ¿no? La playa. Y de repente un día paso por la obra y digo, joder, qué bonito, esto ha estado estupendo, ¿no? Ha sido una buena idea, pero te lo explica generosamente la obra y la naturaleza, no te has equivocado, incluso podías haber metido el agua hasta aquí, pero no, puse la terraza para que todo tome sus copitas y no sé qué tal, esto tiene mucho ambiente. Bueno, el comedor, es que es tan grande que, bueno, aquí todo está hecho con la misma piedra, bueno, este es el hotel, los vestíbulos de los hoteles, el hotel, los vestíbulos, tal, esto ya no tiene, esto cogéis el libro y lo miráis. Lo importante es lo que os he dicho hasta ahora. El acceso, esta es una fantástica escalera que baja a un sitio que me encanta, que es el jacuzzi, no sé qué tal. Los últimos meses de hoy, hacer pruebas, limpiarlo, pero hacer pruebas limpio. Y cuando iba, pues me bañaba. Pero a mí me bañaba y oye, ¿qué? Ya hemos acabado la hora, hacía calor, y tal.
¿Está limpio lo de abajo? Sí, sí, ya. ¿Habéis hecho la prueba? Sí. Entonces entramos. Todo negro. Me gusta, no sé por qué, me gusta hablar de este sitio. Es que soy muy raro. Entonces me gustaba mucho que esto, unas duchas en el interior de mármol blanco, y me he pegado unos baños aquí estupendos. La habitación un poco libidinosa y... Bueno, a ver, lo más importante. 3 consejos. 1. Reivindicar el derecho a equivocarnos, que significa asumir riesgos. Siempre ilustrados, no temeridad, ¿vale? 3. La arquitectura es fantástica. Y hoy sí le puede servir de muchísimos sitios. No penséis que esto es el arquitecto, o el arquitecto del sitio, o el que debe ser. Detrás de esto hay muchísima gente, muchísimos arquitectos y no arquitectos que han peleado porque estos edificios, bien o mal, sean posibles. Por lo tanto, eso exige, eso es verdad, un cierto grado de humildad. Saber servir la arquitectura sin que se note. Eso es un futuro. Y en grupo, queráis o no, tendréis que trabajar en grupo. Y 3, que es lo más importante, con ilusión y optimismo. Hasta en las peores circunstancias, el tipo inteligente y el tipo que triunfa se demuestra en el optimismo. En Navarra